Pueden sentarse. Nuevamente agradecemos a todos su asistencia y en especial al alcalde de Palermo, Leo Luca Orlando, quien será el encargado esta noche de contarnos cómo es posible la transformación social por medio de la cultura de legalidad y diversas acciones que involucran a los ciudadanos, al sector privado, académico, medios de comunicación y al Estado. Agradecemos también a quienes se encargarán de guiar este conversatorio, a la directora del periódico El Colombiano, Marta Ortiz, y al rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía. Este conversatorio se ha denominado La cultura de la legalidad como alternativa ética para una revolución cultural. El diálogo que vamos a presenciar tiene gran importancia para nuestro alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien ha tenido una preocupación permanente durante su administración por la marca cultural que han dejado en nuestra sociedad la mafia y las dinámicas criminales. Como respuesta a esta realidad, el alcalde ha venido trabajando en la construcción de un proyecto para contar la historia de las víctimas y de los verdaderos héroes de la época del narcoterrorismo, donde se reivindiquen los valores colectivos de la identidad paisa. Es decir, volver a esos valores que nos hacían sentir orgullosos de los abuelos, la discreción, el trabajo honesto, el valor de la vida. En este conversatorio nos acompaña el alcalde de Palermo, ciudad italiana, que sufrió durante los años 80 y 90, igual que Medellín, los impactos de las dinámicas del narcotráfico. Gracias a una serie de acciones sincronizadas en las que convergieron todos los sectores de la ciudad, fue posible un gran proceso de transformación social, cultural, económico y político. A continuación, damos paso a nuestros moderadores para que sean ellos quienes inicien este conversatorio. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Yo quizás, Juan Luis me dijo que diera el saludo de bienvenida, entonces quizás quisiera arrancar por excusar al alcalde, ya que iba a ser parte de este conversatorio, pero pues ustedes entienden que la situación de Hidroituango le exige estar al frente de la coyuntura y pues yo creo que desde aquí lo que hacemos es mandarle nuestra solidaridad y entendemos que no esté presente esta noche. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de entrevistar al alcalde ayer en el periódico y creo que hay muchos mensajes de sociedad que van a ayudarnos incluso a enfrentar esta coyuntura que estamos recibiendo todos como consecuencia de lo de Hidroituango. Pero, alcalde, vamos a hablar es con usted. Yo quisiera darle un nombre y que usted nos contara lo que eso representó para usted. Y ese nombre es Piersanti Mattarella. Carissima direttrice, grazie. Directora, muchas gracias. Gracias También al magnífico rector por la atención a mi experiencia y aventura, que es experiencia y aventura de una ciudad. Yo quiero agradecer a mi amigo Federico, el alcalde, que vino a Palermo antes de pensar de candidarse como alcalde. Cuando organizamos con las Naciones Unidas en Palermo una gran iniciativa sobre la cultura de la legalidad, y él fue un testimonio de una ciudad como Medellín, que de alguna forma es una ciudad gemela de Palermo, en el bien hoy y en el mal antes. Piersanti Mattarella. Mi vida cambió muchas veces. Mi vida cambió como cambia la vida de cada uno de nosotros. Cambia cuando encuentras a alguien. Si te quedas solo no cambias. Cuando encuentras a alguien, tu vida cambia.
Mi vida seguramente ha cambiado el 6 de enero de 1980, un domingo de fiesta, cuando Piersanti Mattarella, presidente de la región Sicilia, junto con la esposa y los hijos, se iba a la misa, después de haber dicho a la gente de la escolta de quedarse a descansar el domingo, que él iba solo con su carro a la misa con sus familiares. Piersanti fue asesinado adelante de su casa y alrededor de su cuerpo, matado por la mafia y con la complicidad de políticos de su mismo partido, de nuestro mismo partido. Nos encontramos Sergio, el hermano, mi colega de la universidad, él de Derecho Parlamentario y yo de Derecho Regional. Nos encontramos con un joven procurador el domingo 6 de enero. Era el último de la serie, el fiscal que estaba de turno, Piero Grasso, y yo, que era un consejero jurídico de Piersanti, que era asesor universitario de mi padre. Aquel homicidio cambió mi vida. Habría tenido que regresar a la universidad. Yo era un joven, muy joven, profesor universitario. Había hecho el consejero jurídico del presidente de la región, siendo profesor de título de Derecho Regional, pero no me lo permitieron, porque el hermano Sergio y la viuda Irma me obligaron a entrar en la política, diciéndome: tú eres joven, tú no conoces ninguno de los políticos que mataron a Piersanti, no los encontraste ni por error en el autobús, tú no puedes permitir que Piersanti muera nuevamente. Y yo no puedo decirle que no, porque hace 38 años yo tengo en mi oficina, en la casa, la foto de Piersanti. Así empezó mi aventura en la política, teniendo un sueño y un proyecto que nacía también por mi sentido de responsabilidad, porque yo, como profesor de Derecho, había contribuido a escribir las leyes y las decisiones con los cuales Piersanti cambió la región, pero por este motivo fue eliminado. Y yo recuerdo todavía muchas veces cuando yo le decía a Piersanti, pero no estaremos exagerando. Y él, con la actitud de un líder, y a mí, joven, me decía: seguimos adelante, seguimos adelante. Hacemos solamente nuestro deber. Y esta es la razón por la cual yo me encuentro aquí. Yo pensé dedicar toda mi vida a esto, porque quien mató a Piersanti pagara por lo que hizo, pagara por el sistema de la democracia. Porque Palermo en aquel tiempo era gobernada por la mafia. No es que estuviera la mafia ahí, la mafia gobernaba Palermo. Y antes de mí, los alcaldes de Palermo eran normalmente amigos de los jefes de mafia. Había uno, Vito Ciancimino, que no solamente era alcalde, era él mismo el jefe de mafia. No era amigo de los jefes. Y seguramente no se podía matar Piersanti Mattarella
cuando yo declaré a los fiscales fin del 1980, a finales de 1980, senza la complicità sin la complicidad de Vito Ciancimino, no hubiera sido posible. il 31 gennaio El 31 de enero del 2015, de 2015, quando alle 13:31 cuando a las 13:31 la Presidente del Parlamento, in la seduta presidenta del Parlamento en Consejo Común, comune, Laura Boldrini, ha letto la scheda leyó 505 el informe 505 che determinava il quorum que determinaba per eleggere el quórum para elegir el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Sergio Mattarella. L'ho chiamato, Lo llamé ho detto y le dije, Sergio, missione compiuta, misión cumplida, posso smettere di fare. ya puedo dejar de hacer política. Si chiude un cerchio. Se cierra un círculo. Da Palermo, capitale De Palermo, capital de la mafia, che uccide que mata un grande presidente, un gran presidente de la región, a Palermo que vive el privilegio de tener como primera carga del Estado un palermitano, el hermano de Piersanti. Creo que esto sea suficiente para explicar que si yo tuviese que morir esta noche, agradecería a Dios porque me dio la posibilidad de ver cómo cambiar mi ciudad de capital de la mafia a capital de la cultura. Y perdonen si es poco. Alcalde, Sindaco, esa historia esta historia es bajo su liderazgo de toda una parla sociedad. del suo liderazgo. ¿Cuál es el rol de esa sociedad en esa transformación? All'inizio, Al comienzo, parlo di 40 anni fa, hablo de hace 40 años, la la sociedad civil era cieca, era ciega, era muta, muda, era sorda. sorda. Non vedeva, No veía, non parlava, non sentiva. no hablaba, no escuchaba. Quando avevo 14 anni, Cuando tenía 14 años, io sono un ex alunno dei yo soy un ex alumno de los jesuitas. Quando avevo 14 Cuando tenía anni, 14 años, assieme con altri junto compagni, con otros compañeros, ho organizzato un seminario organicé sulla mafia un e seminario contro sobre la mafia y contra la mafia. Appena il rettore, Apenas el rector, il el jesuita rettore dell'Istituto Gonzaga, ha saputo di supo questa de esta iniciativa, ha chiamato i miei genitori llamó a mis padres e ha protestato, y protestó, dicendo ¿por qué Luquetto, piccolo Luca, pequeño Luca? perché ¿Por qué parla Luquetto di mafia? habla de mafia? Noi non abbiamo niente Nosotros no a tenemos che fare nada que ver con la con mafia. la mafia. Pertanto, non Por eso dobbiamo no tenemos parlare que hablar di de mafia. Non vedere, No ver, non parlare, no hablar, non sentire. no escuchar. La mafia aveva e ha La bisogno mafia di 100 tenía y persone tiene che necesidad usano de 100 personas que utilizan armas, ma la mafia ha bisogno pero di la mafia milioni di necesita de persone millones de personas que no ven, parlano, no hablan sentono. y no sienten. E se sono delle brave persone, Y si son buenas sono ancora personas, più utili alla mafia. es todavía mejor para la mafia. Quel rettore era una Y brava aquel persona, rector era una buena persona, quindi era particolarmente así utile que era alla mafia. particularmente útil a la mafia. Bene, credo che questo, Bueno, creo que il senso esto di cos'era da el sentido de lo que era la ciudad de Palermo quando ero un giovane. cuando yo era un joven. Ma la mia vita è cambiata Pero mi vida cambió quando a 18 anni, cuando a los 18 años, avendo conseguito habiendo tenido la migliore maturità classica d'Italia, el mejor grado de bachiller de Italia, prima che la politica distruggesse tutto, antes de que la política destruyera todo, io sono stato il più yo bravo fui exalunno el dei mejor gesuiti exalumno de los jesuitas degli ultimi 400 en los anni in últimos Italia. 400 años en Italia. Come viaggio premio sono andato a Como Londra. viaje premio fui a Londres E a Londra ero y en alla Londres Tate Gallery. yo fui a la Tate Gallery. Io amo Yo amo Van Gogh, Van Gogh, forse perché amo un de po' pronto porque tutti coloro che sono un poco pazzi. amo a todos los que son un poco locos. E
Y mientras estaba ahí, mientras estaba admirando nuevamente un cuadro de Van Gogh, vino hacia mí una chica muy bella que nunca había visto antes, una siciliana, que me ve y me dice, pero tú eres Luca Orlando, tú eres el mejor estudiante de Italia. Yo vi tu foto en el periódico y yo le contesté, sí, soy yo. Estaba tan contento que me hubiese reconocido y además era bellísima. Y ella me dice, yo tengo 18 años como tú y como tú estudié filosofía, pero no entendí muy bien lo que dice Immanuel Kant de la crítica en la razón pura. ¿Me puedes explicar lo que dice Immanuel Kant? Y yo por 2 horas hablé de filósofo, de Königsberg, y después, dado que amaba la filosofía y la chica era muy bella, hablé 2 horas. Después de 2 horas ya había exhaurido todos los argumentos. Ella entendió. Bueno, dijo, ok, suficiente. Ahora que todo es claro sobre la filosofía, yo soy una chica siciliana, tú eres un chico siciliano, los dos tenemos 18 años, pero dime, ¿tú qué haces para luchar en contra de la mafia? Y esa chica después se volvió mi esposa. Ustedes entienden el rol de la mujer en la lucha contra la mafia. Cuando regresó a Palermo, mi esposa, siempre la misma de los 18, me dirá, ¿qué hiciste en Medellín en contra de la mafia? Eso, yo estoy controlado en casa. Después de algunos años, voy a Heidelberg a estudiar Derecho. Y dado que yo amaba filosofía, a seguir las clases de Heidegger y de Gadamer. Y apenas llego, mis compañeros, mis compañeras, mis amigos y amigas alemanas me preguntan, ¿de dónde vienes? Y yo le contesto, de Italia. ¿Pero de dónde vienes? Del sur de Italia. ¿Pero de dónde? De Sicilia. Ah, mafia. Era la gran contradicción. Cuando yo era un joven, nadie utilizaba la palabra mafia, pero Sicilia en el mundo solamente se conocía por la mafia. Así que tenía que escoger si decir que era orgulloso de ser siciliano y luchar en contra de la mafia con los sicilianos que me hacen avergonzar de ser siciliano, o decir, no, nací casualmente en Sicilia, pero nada que ver con la Sicilia. Y yo escogí la primera. Pero cuando empezamos a luchar en contra de la mafia, éramos solos. Solo el cardenal Pappalardo, pero no porque estaba solo en contra de los mafiosos, era solo en el edificio del arzobispo. Era solo también con los otros sacerdotes. Estaba solo también Piersanti Mattarella. Sus enemigos no estaban al frente de él, estaban al lado y detrás de él, en el mismo palacio de la política. Eran solamente los magistrados, los policías, porque la mafia tenía la cara del Estado y el Estado tenía la cara de la mafia. Y yo era considerado ateo y comunista. Nadie es perfecto, pero yo no soy ni ateo ni comunista. Pero dado que la Iglesia muchas veces era comprometida con la mafia, quien estaba en contra de la mafia estaba en contra de la Iglesia, entonces ateo. Y dado que la mafia se identificaba con el Estado, quien estaba en contra del Estado era un comunista, que solo quería revolucionar el orden constituido. En aquel tiempo la sociedad civil no existía. Empezamos como locos aislados en los palacios, pero al final
c'è stato un risveglio di popolo. tuvo un despertar del pueblo. Ma prima che il popolo si Pero antes de que el risvegliasse, pueblo se despertara, abbiamo dovuto aspettare tuvimos la que terribile esperar stagione la delle terrible periodo de las estralles, de las 92, eliminaciones, stragi. E da 92, ultimo, y por último, il 15 settembre el 15 de septiembre del 1993, del 93, quando la mafia uccide cuando Don la Pino mafia Puglisi, elimina a don Gino Puglisi, un sacerdote un sacerdote che non combatteva la que no mafia, luchaba en contra de la mafia, un amico mio carissimo, un querido amigo mío, essendo io siendo un yo socio del Serra Club, un socio del Serra Club, frequentavo il seminario. yo iba al seminario, E Don Pino Puglisi y don Pino non Puglisi combatteva la mafia. no luchaba en contra de la mafia. Era un sacerdote Era un qualunque, sacerdote, un cura cualquiera, diciamo un Podemos parrinello decir qualunque si dice in un siciliano. parrineddu, C'era una persona normale, una persona normal, straordinariamente normale, extraordinariamente normal, come sono gli eroi e i santi. como solamente los héroes y los santos son, Perché gli eroi e i santi porque los sono héroes y los normali, santos son in normales, maniera straordinaria. pero de forma extraordinaria. E la mafia lo uccise Y la mafia no lo perché mató lo porque considerò lo pericoloso. consideró peligroso, Perché pensate, sino piensen, chiedeva la scuola solo per i bambini del pedía suo una quartiere. escuela para los niños de su barrio, È un sacerdote qualunque y un normal che sacerdote vive nella periferia que della vive en città, la periferia de la ciudad, che chiede que la pide scuola una per i escuela bambini para del suo los niños quartiere, de su barrio, ha fatto più paura ai era boss más mafiosi miedoso para los delle armi dei mafiosos poliziotti que las armas de los e delle policías sentenze dei y magistrati. las sentencias de los E fiscales. l'hanno ucciso. Y lo mataron. Ed il Papa Y el Papa l'ha proclamato martire lo ha proclamado e poi mártir beato. y ahora beato. E adesso, il 15 Y ahora el settembre 15 de septiembre del 2018, de 2018, sono 25 son anni, 25 años, noi lo ricorderemo. lo vamos a recordar. 10 giorni fa, incontrando Hace il 10 Papa días, Francesco, encontrando a Papa Francisco, gli ho chiesto le pregunté di de proclamarlo proclamarlo città patrono de la metropolitana di ciudad Palermo. metropolitana de Palermo. E spero che Papa Espero Francesco que Papa Francisco un giorno o l'altro venga a un Palermo. día venga a Palermo. Credo che la Chiesa abbia Creo già que la Iglesia deciso ya decidió che lui venga a Palermo il que 15 él settembre. venga a Palermo el 15 de Ma dobbiamo septiembre, aspettare cosa dice il pero Vaticano. tenemos que esperar lo que diga el Vaticano. Ma per fortuna questo Pero Papa por suerte este sta Papa debolendo un po' il está Vaticano. derrotando un poco el Vaticano. Lo dico Lo digo da cattolico. como católico. La prima volta che ho incontrato La primera Papa vez que encontré a Papa da Francisco ex-alunno dei como Gesuiti, exalumno de los l'ho jesuitas, abbracciato dicendo, lo "Papa abracé Francesco, diciendo, grazie. Papa Francisco, muchas gracias. Con la tua elezione abbiamo sentito Con tu elección un respiro finalmente di chiesa. tenemos un espíritu de iglesia Dopo tanti anni después de cattivo tantos odore años de mal olor de Vaticano. Vaticano. Mi ha abbracciato e baciato. Me abrazó y me besó. I due cardinali accanto Los un poco dos meno. cardenales que estaban al lado un poco menos, Ma credo che pero creo que il segno del cambio el signo del culturale cambio cultural della Chiesa sia de la importante. iglesia sea importante, Perché sino al 15 porque hasta el settembre 15 de septiembre del de 1993 1993 si diceva se decía, tanto a noi di Chiesa non ci tanto toccano i mafiosi. a nosotros de la iglesia los mafiosos no nos tocan, Non è un affare nostro. no es un problema nuestro. E quando Y il cuando cardinale Pappalardo, el cardenal Papalardo, che credo sia rimasto que creo l'unica que persona al mondo fue la única persona al mundo che mi dava del tu que me tuteaba e io gli davo del lei, y yo le daba del usted, come si fa con i maestri. como se hace con los maestros. Il cardinale Pappalardo El cardenal Papalardo veniva criticato da tanti era muy criticado che dicevano porque decían que ma la es- Chiesa non può essere la contro. iglesia no puede ser en contra. Per fortuna, se io non ho perso Por la fede, suerte, yo no perdí la fe lo devo al cardinale Pappalardo. y es por él. Beh, lo devo a Dio Lo debo a e Dios soprattutto a me stesso. y sobre todo a mí mismo, Questo diciamo un altro ragionamento. pero este es otro Io credo che pensamiento. oggi il cambio culturale sta proprio in questa Creo que ahora el cambio cultural sea realmente en esto, capacità della società esta civile capacidad de la sociedad civil di vivere de vivir con libertà una con stagione libertad nuova e diversa. una nueva periodización, nuevo periodo. Oggi la lotta alla mafia Hoy la lucha en contra de la mafia non ha più bisogno di persone ya no come me. tiene necesidad de personas como yo, Perché quando iniziamo il porque nostro cuando impegno, empezamos nuestra tarea eravamo professionisti éramos dell'antimafia. profesionales de la antimafia. Il cardinale Pappalardo era un El cardenal professionista Papalardo era dell'antimafia. un profesional de la antimafia
Pier Santi Mattarella, también un profesional de la antimafia, Falcone Borsellino, también, porque éramos aislados. Y entonces nos volvíamos de alguna manera como un blanco. Después de los estragos del 92 y la eliminación del beato Pino Puglisi, ya no tenemos necesidad de profesionales de la antimafia. Y cuando alguien viene donde mí y me dice, yo represento la antimafia, yo comienzo a pensar de que hay algo que no cuadra. La crónica de estos días en Sicilia está haciendo la lista de los profesionales de la antimafia de hoy, todos en la cárcel, porque utilizaban y usan todavía la lucha contra la mafia para tener indulgencias y impunidad. Hace 20 años nosotros luchamos por la vida, ellos hacen dinero y negocios con la antimafia. Y entonces, por favor, no llámenme representante de la antimafia, porque si no me ofendo. Pueden decir que son uno de los tantos que junto con mi vecino del apartamento creemos en un cambio que es un cambio cultural. No hay ciudad en Europa, y espero que lo mismo se pueda decir por América y con relación a Medellín. No hay ciudad en Europa que haya cambiado culturalmente más que Palermo en los últimos 40 años. Y tenemos, obviamente, recordar que Berlín, claro que cambió. Claro, Moscú cambió. Praga, Vilnius, Riga, Varsovia. Pero cambiaron por grandes cambios institucionales. Cambiaron por problemas internacionales. El fin de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania. Nosotros en Palermo cambiamos sin cambiar ningún reglamento del Consejo Comunal. Bueno, algo sí lo cambiamos, pero digamos, no cambió la Constitución. Significa que cambiamos nosotros, cambiamos como mentalidad y corazón. Y tenemos que agradecer los que dedicaron su vida a liberar Palermo del gobierno de la mafia. La mafia todavía existe en Palermo. No es solamente está en Hamburgo, también en Palermo, no solamente en París, no solamente en Londres, también en Palermo. Pero no gobierna Palermo. No es una diferencia pequeña. Tenemos que agradecer los que perdieron la vida y la dedicaron, los que la dedicaron y la perdieron. Y tenemos que agradecer la mafia también, porque mató demasiado, exageró. Y nos obligó a los ciegos a ver, a los mudos a hablar y a los sordos a escuchar. Después de aquel dramático, con ese dramático efecto positivo que en Alemania tuvo Adolf Hitler. Yo amo Alemania. El alemán es mi segunda lengua. La primera es el siciliano, obviamente. De pronto, con permiso del señor cónsul, la cuarta es el italiano. Pero no quiero separarme del italiano. No habría hablado de Mattarella en aquel entonces. Pero regresando al tema, hay realmente los alemanes de hoy son mejores de los alemanes de antes del nazismo, porque entendieron que aquel valor del principio de autoridad, aquel principio de respeto de la ley, no puede ser sin límites. No puede llegar hasta el punto de violar los derechos humanos. Lo mismo está pasando en el mundo islámico. Yo tengo muchos amigos musulmanes y hoy, también siendo lejos de los musulmanes, he festejado con ellos el comienzo del Ramadán. Y al regreso a la Palermo, organizaré una cena de Ramadán en el Palacio de la Ciudad.
Ma i musulmani, Pero los musulmanes, dopo l'Islamic State, después del Estado Islámico, sono diventati migliori. se volvieron mejores. 10 anni fa, Hace 10 años, quando si parlava con cuando un se musulmano, hablaba con un musulmán, sembrava un palermitano di 30 se anni parecía fa. a un palermitano de hace 30 años. Non lo so, No sé, non vedo, no veo, ma la situazione è la complessa. situación es compleja, È così, però es así, pero altro che sì, non ho il resto del maligno. no, sí, sí, no, no, y Oggi el è resto tutto del sì, diablo. sì, no, no. Ahora es todo sí, sí o no. È esattamente il cambio. Eso es el cambio. E questo è il cambio di Y questa esto es el città, cambio de esta ciudad, che è capitale della cultura. que es capital de la cultura. Non della cultura. Cos'è la cultura? ¿Qué es la cultura? La cultura è vivere insieme. La cultura es vivir juntos. Una lettera dell'alfabeto. Una letra non del è alfabeto cultura. no es cultura. Una nota musicale. Una nota musical no es cultura. Un colore non è cultura. Un color no es cultura. Più lettere dell'alfabeto. Pero más letras del alfabeto son una palabra, Più parole, más un palabras, libro, un libro, comincia a essere cultura. empieza a ser cultura. Più note musicali Más sono notas uno musicales spartito. hacen un texto de música E più colori un quadro. y más colores un cuadro. Quello che vale Lo nella que dimensione artistica vale de la dimensión deve artística valere anche nella dimensione umana. vale por la dimensión humana. E Palermo è un mosaico Y Palermo es un mosaico fatto di tessere, di hecho colore e de di forma diverse. formas, colores diferentes. I quadri non hanno bisogno Los di cuadros una no cornice. necesitan de un marco. Caravaggio, Caravaggio, Miró, Picasso, Picasso, Gauguin. Gauguin, Sono bellissimi anche senza son muy bellos la también cornice. sin el marco. Un mosaico senza cornice Un mosaico sin marco diventa una se lista vuelve una di cocci lista di pietra de pedazos de piedra senza armonia. sin armonía. Noi abbiamo scelto Nosotros di avere escogimos una de cornice, tener un marco, il rispetto dei diritti y umani, que es el respeto de los derechos to be humanos, different, para ser perché siamo diferentes, esseri umani, porque somos seres humanos. to be equal perché siamo esseri umani. E chi ci sta aiutando ¿Quién nos está ayudando a rispettare a respetar i nostri diritti nuestros sono i migranti. derechos? Son los migrantes. Se qualcuno mi chiede Si alguien me pregunta, quanti migranti ci sono a Palermo, ¿cuántos migrantes hay en Palermo? io non rispondo 80.000, Yo no le 90.000, contesto 80.000, 90.000, 100.000. Io rispondo Yo le digo, nessuno. ninguno. Chi arriva a Palermo Quien è llega a palermitano. Palermo es palermitano. Mi dispiace per lui, ma diventa Qué palermitano. pena por él, pero se vuelve palermitano. E io non faccio nessuna Y yo no differenza hago ninguna diferencia tra chi è nato a Palermo entre los que nacieron en Palermo e chi ha scelto y los o que è stato escogieron o fue obligado a vivir en Palermo. costretto. Ho ricevuto una bellissima Recibí lettera una bellísima carta di una ragazza de palermitana, una chica de Palermo, una ragazza di 20 una anni, chica de 20 años, che è costretta a vivere in una que sedia a es, rotelle, es obligada a vivir en silla de ruedas, figlia di un palermitano, hija de un nipote palermitano, di un palermitano, nieta de un nipote di palermitano, un palermitano, bisnieta de un che palermitano, mi ha scritto, caro que Silvio, me escribió, querido alcalde, da quando tu accogli i desde migranti, cuando tú acoges a los migrantes, sento meno me diversa, siento menos diferente, più uguale, más igual, più normale. más normal. I migranti Los ricordano migrantes i recuerdan nostri diritti. nuestros derechos. Ci ricordano che anche Nos noi recuerdan siamo persone. que nosotros somos personas también, E questo è un cambio y straordinario, esto es un cambio extraordinario, che diventa anche un elemento di que se sicurezza. vuelve también un tema de seguridad. Palermo è una città Palermo es una ciudad eccitante e sicura. excitante y segura. Eccitante perché Excitante porque è un arcobaleno di es colori, un arco iris de colores, ma è anche sicura. pero también es segura. Quando qualche musulmano Cuando strano algún musulmán raro arriva a Palermo, llega en Palermo, i musulmani che abitano a los Palermo musulmanes que viven en Palermo chiamano il sindaco me llaman a mí. e il sindaco Y chiama el il capo della alcalde llama al polizia. jefe de policía, I musulmani che y abitano los a musulmanes que Palermo viven en Palermo difendono la loro defienden città su ciudad prima che il loro antes paese de que d'origine. su país de origen, prima che la loro antes de que religione. su religión. Credo che questo non Creo accada que esto no pase nelle banlieue di Parigi. en las banlieues de París. Credo che questo non Creo accada que esto no pase nei comuni en las attorno a comunas Bruxelles. alrededor de Bruselas. Mia figlia, Mi hija, che con il marito e con i bambini y con el esposo y da los 13 anni niños, vive desde tra hace Parigi 13 e años vive Quebec entre París y Quebec. City. Lei ha il vizio del padre, Ella tiene el vicio del papá, sta sempre con i migranti. siempre está con los migrantes. E mi dice, papà, Y me dice, papá, se nelle banlieue si en las banlieues arriva un musulmano strano, llega un musulmán raro, nessuno avverte la nadie advierte a la policía. polizia. Chiudono gli occhi, la Cierran bocca los e le ojos, la boca y los oídos. orecchie. E anzi,
Y al contrario, algunos piensan que de pronto mejor que una bomba sería explotar dos bombas por cómo son tratados. Creo que hoy en el mundo no se puede aceptar que el único que hable con claridad de los migrantes como personas sea Papa Francisco. Lo digo obviamente con gratitud, pero ¿dónde están los políticos que no valen nada? ¿Dónde están los intelectuales que valen 3 sueldos? ¿Dónde están los que pretenden ser maestros de vida y aceptan que nosotros seamos responsables de un genocidio? Se hará un segundo proceso en Nuremberg. Y a diferencia de nuestros abuelos, nosotros no podremos decir, como decían nuestros abuelos, que no lo sabían. Y entonces Palermo, ahí tenemos miles de defectos, pero no queremos ser procesados en el proceso de Nuremberg. Yo soy para la legalidad, pero si un día ustedes van a leer que me van a capturar porque tengo yo o mi esposa que es peor que yo, tengo en la casa un así llamado clandestino, un migrante. Yo respetaré la sentencia. No me envíen chocolates, no me envíen cigarrillos, no necesito compasión. Será el día mejor de mi vida. Ho provato a dire queste cose in un incontro ufficiale. En un encuentro oficial. Queste cose le dico sempre. Y siempre lo digo, siempre digo los periódicos, y le digo esto a la fuerza pública, a la policía, y cuando termino de decirlo, hay 3 cosas que no debo decir. Apenas termino de decir esto, me dirijo a los magistrados y a las fuerzas del orden presente y digo, ¿has escuchado lo que ha dicho el alcalde de Palermo? Yo decido que ustedes, fuerzas del orden, tengo 15 personas escondidas en el Palacio de Gobierno. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 15 clandestinos que están en la casa del alcalde? Se sienta della più grande diocesi della Sicilia. Ahora, non faccio nome e cognomi, quella di Monreale. Debo terminar. Bueno, se paran y dicen, yo estoy mortificado. Sí, señor alcalde. Querido hermano, yo en el palacio tengo escondido 5 personas clandestinas, pero espero que aquí tengo 15 yo. Queremos mandar un mensaje claro. Y eso es lo que se debe hacer, lo que yo pienso que debe hacer. Y no debemos tener intolerancia en el vientre de los seres humanos. La intolerancia puede estar en la cabeza de cualquier político, cualquier intelectual, o cualquiera que le falta un permiso de residencia en el país, a cualquiera que le falta. Así fue. Bueno, había decidido ocuparme de la mafia y defendiendo el derecho de los migrantes he retornado a la mafia. Porque la mafia que controla, cuando alguien no tiene un permiso de estadía, tiene que trabajar en la sombra, tiene que prostituirse a las mujeres, debe pagar a veces un arriendo más caro. Porque si protestas, el criminal que te explota llama a la policía. Él llama a la policía.
y te manda a tu país de origen a que mueras allá. Hoy en Europa hay un sistema criminal que obliga a que las personas cometan delitos. Creo que éramos la ciudad más afectada en Italia. Y ahora, después de esto, somos una ciudad que va más adelante en Italia. Porque cuando en París alguien roba un radio de un carro, uno piensa que es un ladrón. Cuando en Palermo alguien roba el radio de un auto, uno piensa con terror que ha regresado la mafia. Es una reacción más fuerte. Este es el sentido del cambio en una ciudad, pero tiene una sintonía extraordinaria con lo que ocurre en Medellín. Y debo darle toda mi admiración al alcalde Federico y mi solidaridad también en este momento. Es un momento típico de un alcalde. El alcalde vive una experiencia exaltante por tener una visión, pero también tiene que pensar en la dureza de la vida cotidiana. Tal vez por esta razón estoy tan feliz de ser el alcalde de una ciudad. La idea de entrar en un ministerio no me gusta. Pero cuando entro en un ministerio me llega la melancolía. Me siento triste. Por fortuna, trato de estar lo más poco posible. Yo sé que he hablado mucho, pero creo que es una contribución sobre una leyenda metropolitana. Hay una leyenda metropolitana que dice que nosotros en Palermo no hablamos. No es verdad. Eso es falso. Aquí tenemos a alguien de Palermo que habla mucho. No es mucho, habla demasiado. No solamente mucho. Voy a hacer una consideración que es rica sobre el futuro. El futuro del mundo se llama Google. El futuro del mundo se llama ahora Google. E Ahmed el migrante. Y Ahmed el migrante. O Luca el migrante. O Luca el migrante. migrante. O Sara la migrante. Ahmed è la connessione virtuale. Tenemos una colección virtual, la de Ahmed. Google la connessione virtuale. En Google, Ahmed es la condición humana. Google es la condición virtual y Ahmed es la condición humana. Pensemos en la tragedia de vivir en un mundo en donde Google está por todos lados. Porque Google es el triunfo del eterno presente. Siempre está presente, aquí y ahora, en un eterno presente. Un significado diverso dalla Sacra Scrittura, Monsignore. Un significado diferente a la de Dios. Esto se trata de otra cosa. El eterno presente entre los humanos es una condena. Porque el ser humano necesita dar un salto al futuro. Medellín ha vissuto di eterno presente negli anni di Pablo Escobar. Medellín también tuvo una situación complicada en la época de Pablo Escobar. Y ha vivido esta condición de eterno presente a la que me refiero. Y este eterno presente ha continuado incluso durante el proceso de paz. En lo que tiene que ver con el sufrimiento, sobre todo en Antioquia, pero con el fin del proceso de paz, finalmente Medellín otra vez ha vuelto a andar el reloj. Finalmente es posible algo que quiere hacer Federico,
Es posible hablar de futuro. Es posible decir que estamos mejor que ayer y mañana vamos a estar mejor que hoy y pasado mañana mejor que mañana. Si vivimos el eterno presente aquí y ahora, si vivimos el mundo de la web, vamos a vivir en una condición angustiante. Bueno, lo he dicho, ustedes son como Ahmed el migrante. Yo estoy con ustedes y con Ahmed. Y de la parte de Ahmed. Porque Ahmed es la garantía del pasado y del futuro. Google es la garantía de la comunicación con el mundo. Forse anche per questo che ho ricevuto una bellissima lettera di Papa Francesco. Yo he recibido una carta muy bonita del Papa Francesco que me la han mandado como un email. Cuando ha llegado el email del Papa y me está mandando, vi que me mandaba una carta, yo digo, debe ser una broma de mi esposa. Y bueno, llegó la carta. El señor Don Corrado, que se encarga del archivo. Col quale ci diamo del tu reciprocamente, quindi vuol dire che anche i tempi sono cambiati. Digamos que los tiempos también han cambiado al respecto de esto. Apenas vi la firma del Papa, mira, esta es la firma. Mira, eso se lo dije a la persona que trabaja en archivo en Palermo. Por favor, interrumpan, porque si no me sigo hablando aquí. Por favor, interrúmpanme. Alcalde, primero qué honor tenerlo, todos los que hemos trabajado en algo de el tema de la cultura de la legalidad, pues lo admiramos y es un honor tenerlo aquí, escucharlo y sobre todo hacernos tan fácil el trabajo a Marta y a mí, que por primera vez me toca el moderarme a mí y no al... soy el moderado y no el moderador. 3 ideas que me surgen. Yo también estudié con los jesuitas, también tengo... Una vez me preguntaron qué quedó de su formación jesuita. Y me dicen, ¿qué le quedó de su formación jesuítica? Y yo digo, pienso en cuadros sinópticos. Yo pienso en cuadros sinópticos. Es como mi impronta. Segundo, cuando te escuchaba hablar de cultura y qué es cultura, tal vez la definición que más me gusta es: cultura es embellecer lo cotidiano, cultura es embellecer el día a día. Y escuchándote con los inmigrantes, recuerdo en la República Liberal, en una de las constituciones del Estado de Santander decía: quien pisa suelo santanderiano es santanderiano. Es santanderiano. Y esa es tu concepción del inmigrante. Pero no puedo dejar de preguntarte algo. Voy a empezar con una lectura de algo que escribiste una vez que dice: si es cierto que hay una relación entre democracia y paz, es también cierto que la paz es demasiado importante como para confiársela solo a los militares. Y a partir de ahí, tú construyes toda una estrategia de recuperar una ciudad alrededor de 4 ejes: los medios de comunicación, la cultura, la educación y el urbanismo. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo logras recuperar una ciudad que se habían tomado hasta el teatro, hasta el palacio, y cómo logras a través de esas 4 estrategias recuperar esa ciudad? Intanto ho cercato di amare Palermo. Lo primero es que he tratado de amar Palermo. Porque yo creo que lo que hace la diferencia
si un alcalde es capaz de comunicar amor o no lo hace. Entendido de hacer comicios en toda Europa. ¿Qué es lo que tiene que hacer para candidatos a alcaldías de diferentes lugares, desde Viena, Berlín, en Mónaco, en Padua y en Milán? Y cuando termino estas reuniones, estos comicios, al lado del candidato que normalmente me ha invitado, yo siempre concluyo de esta forma. He explicado las razones por las cuales yo creo que es necesario por el candidato que está aquí en el palco. Pero si el otro candidato ama a esta ciudad más que el candidato que yo he presentado, voten por el que ama la ciudad, por ese otro. A ver, y quiero invitarlos a que no hagan menos que eso. Porque a veces nos invitan a votar por los otros. El tema de la paz. Bueno, primero hablaré sobre la necesidad de la paz en la vida cotidiana. Y lo digo con orgullo que en Palermo el perro, el gato, el ratón pasean juntos por la calle. Y en otras partes del mundo el ratón y el gato y el perro no andan juntos. El gato está siempre tratando de comerse al ratón. Yo soy un ratón y me siento seguro en Palermo porque no hay riesgo de que me coma allí un gato. ¿Cómo se manda un mensaje de paz? Quien está en guerra fuera de Palermo. En Palermo se debe vivir en paz. He dado la ciudadanía honoraria de Palermo a un señor de Palestina de nombre Barghouti. El gobierno de Israel lo considera un terrorista criminal. Y he buscado los recursos en Palermo, una sinagoga. Después de muchos años hemos buscado los recursos para construir una sinagoga en Palermo. También tenemos una conexión directa aérea que viaja de Estambul a Palermo. Y también he dado la ciudadanía a Öcalan, el jefe de los kurdos que está en la cárcel, considerado un terrorista del gobierno de Erdogan. Y he tenido el privilegio de también dar la ciudadanía honoraria al Dalai Lama. Y pueden imaginarse cuántas cartas de protesta me han enviado del gobierno turco, de Israel y del gobierno chino. Pero el primer día del año chino, me voy a festejar el año nuevo con la comunidad techina en Palermo. Porque los contrastes que hay por fuera de Palermo no deben estar en el seno de Palermo. Yo digo normalmente que creo en Dios. Pero no me pregunten cómo se llama, por favor, se los pido. Cuando entro en una mezquita, me quito los zapatos y me voy a rezar. Cuando entro en una sinagoga, le rezo a Yahvé y momentáneamente le rezo a Jesús también. Pero no lo digo por un contrato o como una póliza para tener una segunda vida. Quiero una póliza. Lo digo para decir no a la intolerancia. Porque el insulto más grande a Dios es matar en su nombre. Y también para Alá. No hay peor insulto que matar en nombre de Alá. Y matar en nombre de Jesucristo también es el peor insulto. Igual para Yahvé.
el peor insulto es matar en nombre de Yahvé. Bueno, he hablado también del tema de la paz. Que exactamente la convivencia. Nunca renunciemos a la expresión integración. Nosotros hablamos de convivir, de cohabitar. Y este es el sentido de la novedad de la experiencia en Palermo. Esto también nos lleva al hecho de que yo participo a todas las fiestas religiosas de todas las religiones. Bueno, con la gente de la India hay 3 corrientes diversas y es difícil, así que debo hacer 3 ceremonias, porque ¿cómo voy a donde el uno y no voy a donde los otros 2? Ahí está el reto. Está claro que participo a la fiesta del Ramadán. Obviamente me pongo de rodillas en la Meca, hacia la Meca, como un acto de reverencia a Dios. Créeme que esos son gestos muy pequeños, pero crean un clima de paz. Creo que la misión de un alcalde es diferente a la de un primer ministro, un presidente. Se io fossi il primo ministro forse non potrei essere libero come sono adesso. Si fuese primer ministro tal vez no tendría la libertad como la que tengo, pero no hay riesgo de que yo me vuelva presidente o primer ministro. C'è il rischio che diventi ministro dell'interno in Italia uno che poi mi fa arrestare se accolgo i migranti, ma questa è un'altra storia, diciamo. No. Sí hay el riesgo de que me vuelva ministro. De pronto me arrestan por tener esta conexión con los migrantes. Un texto tuyo. Posso leggere un texto? Si somos agredidos por un ladrón que quiere quitarnos el dinero, basta llamar a la policía. Pero si somos agredidos por un ladrón que quiere quitarnos el dinero invocando el orgullo corso, la identidad vasca, las enseñanzas del profeta Mahoma o las palabras de Jesucristo de Jehová, no basta con llamar a la policía o a la magistratura. Se necesita la segunda rueda del carro siciliano, la rueda de la cultura, es decir, la escuela, el mundo de la información, los hombres de religión y la sociedad civil. Sì, è proprio Sí, il carro siciliano, es de verdad el carro siciliano, che è un carro a 2 ruote. que es un carro de 2 ruedas. Una ruota è la ruota della Una rueda legalità, es la rueda de la legalidad, law enforcement. E law la ruota enforcement. fatta Una rueda da hecha polizia, de da policía, magistrados, da sentenze, sentencias, dal carcere. cárcel. E l'altra ruota è la ruota La otra della rueda cultura, es la rueda de la cultura, che è fatta que está hecha de di padres de famiglia, che è fatta di scuola, padres, che è de fatta escuela, di chiesa, che è fatta iglesia, di imprenditori, emprendedores, società civile. la sociedad civil. Se dobbiamo contrastare Si tenemos que il contrastar normale criminale, el criminal normal, chiedo scusa per l'aggettivo me normale, disculpo por el adjetivo normal, basta es chiamare la suficiente polizia, llamar a la policía, basta la prima ruota. es suficiente la primera rueda. Ma se chi commette un delitto Pero si quien comete un lo delito commette pervertendo lo hace un'identità, pervirtiendo una identidad, lo fa pervertendo lo l'identità hace siciliana, pervirtiendo la identidad siciliana, onore, honor, familia, amicizia, amigos, fede. fe. Allora non basta chiamare la Entonces polizia, no es suficiente llamar a la policía, devi far debes camminare l'altra ruota, hacer caminar la otra rueda. perché se nei confronti Porque della si criminalità hacia la identitaria, criminalidad identitaria, che è il terrorismo islamico, que es el terrorismo che è il islámico, nazismo tedesco, que es el nazismo en che è la Alemania, mafia siciliana, la mafia sicilia, tutte forme di son todas formas de perversione perversión della razza pura, de la raza pura, dell'Islam puro, del Islam puro, del vero siciliano. del verdadero siciliano. Beh, allora Bueno, se chiami soltanto la polizia si solo llamas a la policía, e gira la ruota la della rueda repressione, gira, la de la represión, il carro non va avanti, el carro no sigue gira adelante, intorno a se stesso, se vuelve alrededor de sí mismo. e alla fine qualcuno dirà che si stava meglio Y al quando final stava peggio. alguien se dirá que se estaba mejor cuando se estaba peor. Io conosco da molti anni Yo Rudolfo conozco Giuliani. hace muchos años Rudolf Giuliani. Rudolfo Giuliani Rudolf Giuliani ha fatto un gran lavoro. hizo un gran trabajo. Rudolfo Giuliani ha applicato Rudolf Giuliani tolleranza zero, hizo tolerancia cero, la prima ruota del carro. es la primera rueda del carro. Rudolfo Giuliani
Rudolph Giuliani vinto a Manhattan, ganó en Manhattan, non a New York. no en Nueva York. Ha vinto nei confronti Ganó dei hacia normali los criminali, normales criminales, non nei confronti dei no hacia mafiosi. los mafiosos. Perché non puoi andare a Porque no Cepita, puedes ir non puoi andare a Tijuana a Tijuana a parlare di a hablar legalità, de legalità, legalidad, legalidad. Hai bisogno che venga Se necesita un que sacerdote o venga un un imam. sacerdote o un imán. Hai bisogno che venga Se necesita que venga un profesor de Hai escuela, bisogno che venga un impresario. un empresario. E il compito di un sindaco La tarea de un alcalde è di controllare la es de velocità controlar delle due ruote. la velocidad de las dos ruedas. Quando la ruota della repressione Cuando va la più rueda de la lenta, represión va más deve lenta, spingere la repressione. debe empujar la Cuando la represión. ruota dello sviluppo Cuando la rueda del va più desarrollo lenta, va deve más lenta, spingere tienes lo que sviluppo empujar culturale. el desarrollo cultural. E questo è esattamente Y esto es quello che exactamente serve lo que sirve nei confronti della criminalità identitaria. hacia la criminalidad identitaria. Pablo Escobar Pablo Escobar non era un normale criminale, no era un criminal normal, era un criminale identitario. era un criminal identitario. Usava e pervertiva Usaba i y segni culturali del pervertía popolo los signos culturales de un pueblo ed era due volte pericoloso. y era dos veces peligroso. Una volta perché uccideva Una le vez persone, porque mataba a las personas una volta perché y la uccideva otra porque la cultura di un mataba popolo. la cultura de un pueblo. Ecco, io credo che sia questo il senso Eso yo creo vero que sea esto el sentido verdadero del carro con le due del ruote, carro con las dos del ruedas, quale parlo in questo el cual hablo en este testo texto, in lingua spagnola. en idioma español. E io credo che Yo creo que ogni popolo deve chiedersi cada pueblo debe preguntarse qual è cuál es il valore più forte el valor más fuerte che rischia di essere pervertito dai que criminali puede pervertirse por parte de los criminales. Ho molto studiato i colombiani. Yo estudié mucho a los colombianos. Il vostro valore più forte è la giustizia. Ustedes tienen un fuerte sentido de justicia E Pablo Escobar y Pablo Escobar applicava in maniera aplicaba de assolutamente forma pervertita la totalmente giustizia. pervertida la justicia. Forse anche le FARC, De pronto también las FARC, forse anche i paramilitari. también los paramilitares, Tutti perseguono un'idea di todos giustizia persiguen una idea de justicia senza rispetto dei diritti sin umani. respeto de los derechos humanos Diventa una perversione. y se vuelve una perversión. Ho provato a chiedere in Messico Probé a preguntar en México qual è il valore cuál es el valor più importante. más importante, Perché normalmente porque normalmente el criminal identitario sceglie il valore più importante. escoge el valor más importante. E dopo lunga investigazione Después de varias investigaciones en México, ho scoperto che descubrí il que el valor mexicano mexicano más importante è avanzare, es ir adelante, avanzare, avanzar, aver successo. tener éxito. El que no tranza no avanza. È la perversione. Es una perversión. È necessario confermare che Se avanzare è un necesita valore, confirmar que avanzar es un valor, ma bisogna dire che il che tranza Pero no avanza, hay que e il che decir, no tranza avanza. Non devi negare no l'avanzare, debes negar el avanzar, non devi negare la giustizia, no debes denegar la No devi justicia, negare l'onore. no debes denegar el honor, non devi negare no debes il rispetto all'autorità negar tedesca. el respeto a la autoridad en Alemania. Devi evitare che diventi un valore Tienes que evitar que se vuelva un valor utilizado per distruggere i diritti por umani. destruir los derechos humanos. Ecco la ragione per la quale c'è Esta es una la grande razón por la sintonia, cual hay una gran tra tutti i sintonía popoli del mondo, entre todos los pueblos del mundo, perché ogni cultura porque cada cultura è esposta al rischio che io chiamo es expuesta al riesgo de que yo llamo criminalidad basada sobre la identidad. L'identità è un valore, La identidad es un valor, però per Google e per Ahmed, pero para Google y para Ahmed, che cos'è lo Stato? ¿qué es el Estado? Lo Stato. El Estado. Io ho insegnato per molti Yo anni, enseñé por muchos años, molti me l'hanno insegnato, muchos me han io enseñado, l'ho insegnato ad altri, y después yo enseñé a che otros, lo Stato è uno que el spazio Estado chiuso, es un espacio cerrado, che qualcuno difende con i que fiori, alguien defiende con las flores, qualcun altro difende con le otros armi, defiende con las armas, ma è sempre uno spazio pero chiuso. sigue siendo un espacio cerrado. Per Google Para Google,
El Estado no es un espacio cerrado, pero tampoco para Ahmed. El Estado es un espacio cerrado. Y ni para mí. La identidad. ¿Qué es la identidad para Google? ¿Qué es la identidad para Ahmed? ¿Qué es la identidad para mí hoy? Es la sangre de mi padre y de mi madre. Maldita ley de la sangre. Maldita ley de la sangre. En el nombre de la cual hicimos increíbles genocidios e hicimos y obligamos tantas mujeres a abortar. Porque explicamos que los hijos son de los que los hacen. Porque explicamos que los hijos son cosas, no personas. Y mi vida cambió cuando tenía 10 años. Yo estaba en un salotto aristocrático en Palermo. Había un contraste entre un príncipe y un marqués. Uno de los dos había terminado todo el kit de los insultos y no sabiendo cómo seguir insultando al otro, le dice con tono malo: tus hijas no son tus hijas. Nunca olvidaré la mirada de este anciano señor que con gran dignidad contesta: los hijos son de los que los crecen, no de los que los hacen. Si ahora ustedes me dicen que mis 2 hijas no son mis hijas, ¿saben qué le voy a decir? Bueno, es demasiado tarde, ya son mis hijas. ¿Entienden cómo cambia la cultura de un pueblo cuando lo libras de la ley de la sangre? Yo no soy siciliano porque mi padre o mi madre eran de Sicilia. No soy siciliano porque tengo sangre siciliana en las venas. Si no hay un hematólogo en la sala, quiero preguntarle si la diferencia entre mi sangre y la sangre del rector, entre mi sangre y la sangre de un pakistaní, entre mi sangre y la de un alemán. Yo soy siciliano porque yo escogí de serlo. Podía, obviamente por ser nacido en Sicilia, por madres y padres sicilianos, escoger de ser de Túnez, hebreo, o alemán, o hindú. Esto vale para Google, esto vale para Ahmed, esto vale para mí, vale para todos. La patria. La patria es el país donde mis padres, sin pedirme el permiso, porque nunca me pidieron, me hicieron nacer. No sé si a ustedes, sus padres, les pidieron la autorización de nacer donde nacieron. A mí no me lo preguntaron. Y yo tengo que ser condenado a tener como patria Italia porque mis padres me hicieron nacer ahí, pero no, ni en sueños. La patria yo la escojo. Y si me puedo permitir, si yo escojo Italia, vale el doble. Yo me emocioné escuchando el himno de Mameli, el himno de Italia, porque yo escogí de Italia como patria. Y yo la escogí, no obstante, las palabras del himno de Mameli no se pueden escuchar. Con la cultura de guerra, que francamente, bueno, digamos, es el himno nacional, hay que respetarlo. Yo tengo mi himno secreto. Todos los italianos tienen otro himno secreto, que es el Va pensiero del Nabucco de Verdi, que es el verdadero himno nacional. Pero hay que decir, escogí también de tener un himno nacional feo. El amor hace esto y mucho más. Sindaco, mi dicono che ci rimangono 5 minutos. Yo quisiera que cerráramos hablando de este tema. Hay una diferencia entre la corrupción del individuo y la corrupción como sistema, que es parte de lo que usted hizo en Palermo y parte de lo que el alcalde Federico ha tratado de denunciar acá.
¿cómo invitar y salvar a la juventud de entrar a la corrupción del sistema? Sistema della corruzione. Ma intanto credo che il sindaco Federico per la Creo que el prima volta alcalde Federico, por primera vez nella storia di questa en la città, historia de esta ciudad, ha parlato chiaramente di habló sicurezza. claramente de seguridad. Non era mai successo prima. Nunca había pasado antes. Io sono stato amico anche Yo di sindaci fui amigo también de Medellín en alcaldes passato, de ma i tempi erano Medellín en diversi. pasado, pero eran otros tiempos. Però il tema di fondo, Pero la el tema de sicurezza, fondo, la seguridad, nasce dal rispetto degli altri nace del diritti. respeto de los otros derechos. La sicurezza La seguridad nelle realtà normali en las realidades normales non è un diritto, no es un derecho, è il risultato degli altri es el diritti. resultado de los otros derechos. Nei paesi normali, En los países non normales, sto parlando di Palermo, no estoy hablando de Palermo e neanche di Medellín, ni de Medellín, ma nei paesi normali, pero en los países normales, come noi non siamo, como nosotros no somos, O no desafortunadamente, o no fuimos, nei paesi normali, en los países normales, il diritto al lavoro el derecho al trabajo produce sicurezza, produce seguridad, il diritto alla salute el derecho a la salud produce seguridad, il diritto all'ambiente, el derecho al ambiente produce seguridad, il diritto alla el formazione derecho a la formación produce seguridad. E quindi la sicurezza è Entonces la seguridad il risultato es degli el altri resultado de diritti, los otros derechos, o se volete il diritto dei diritti. o si quieren es el derecho de los derechos. In realtà come Palermo, En realidad es como Palermo o como Medellín, la sicurezza ha assunto un la rilievo seguridad ha particolarmente tenido una significativo. importancia diferente, Ma il tema di fondo pero el tema de fondo non è il singolo delitto, no es el delito individual, ma è quando il delitto si sino fa cuando el sistema. delito se vuelve sistema. Cioè quando passa O sea, il cuando messaggio, se pasa el così mensaje fanno tutte. que todos hacen así. Se c'è un grande scandalo Si hay un gran escándalo e due o tre personaggi y dos o tres importanti personas importantes vengono coinvolti, son incluidos, la situazione è grave, la situación es grave, ma non è gravissima. pero no es tan grave. Diventa Se gravissima vuelve muy grave quando questo cuando este comportamento scende per comportamiento i rami se vuelve, baja por las e a ramas fronte di un ministro che prende y soldi per en una donde un fornitura ministro militare, toma dinero por una compra de troviamo un armas, sheriff del comune encontramos chiede un soldi celador per del fare una municipio fotocopia. que pide dinero para hacer fotocopias o per dare un tempo o peor, para dar un diverso, tiempo un atto diferente dovuto. a una persona por lo que debe ser por Allora, ley. il problema è la dimensione sistemica. Entonces el problema es el sistema. Come si fa ¿Cómo se hace a far comprendere ai a giovani hacer que los jóvenes comprendan che sostanzialmente que básicamente il sistema di el corruzione sistema de corrupción è un fatto negativo? es algo negativo? Guardate, se Miren, diciamo che si è le immorale, decimos que es inmoral, non li convinciamo. no los vamos a convencer. Se diciamo che Si è decimos illegale, que es ilegal, non li convinciamo. tampoco. Noi dobbiamo dire che è immorale, Tenemos que decirles no que es inmoral, que es ilegal también, ma che non è conveniente, pero que no conviene, che non possono avere un que no futuro pueden tener un futuro se accettano un si sistema di aceptan un corruzione. sistema de corrupción. Il vero problema sono El i verdadero genitori. problema son los padres. Io passo il mio tempo Yo paso mi tiempo a incitare i a giovani incitar a los jóvenes a ribellarsi contro i a genitori. rebelarse en contra de los padres. Sì, Sí, ho cominciato io a farlo. empecé yo a hacerlo. Io occupavo la facoltà Yo di giurisprudenza estaba en la facultad de Derecho quando mio padre era il preside. cuando mi padre era el rector. Poi dopo mi sono andato in Germania Después me fui a Alemania e occupavo la facoltà di y giurisprudenza estaba en la facultad de Derecho, dove il preside non era mio padre. donde el quindi rector no era mi è tornata padre. la pace in Entonces famiglia. regresó la paz en familia. Ma il tema di fondo è Pero el tema de fondo es incitare i giovani a liberarsi incitar a dai los jóvenes a genitori. liberarse de los padres. Se la scuola, Si la escuela, se la chiesa si la iglesia non aiuta, no e ayuda, la politica, non y la aiuta política i también giovani no ayuda a los jóvenes a liberarse de los è la padres, cattiva chiesa, es la una cattiva mala scuola, iglesia, una mala è la escuela, cattiva politica. una mala política. Perché i giovani non Porque los sono jóvenes proprietà no dei son genitori, propiedad de los padres, sono son personas. Troppe volte sono considerati proprietà dei A genitori. veces se consideran propiedad de los padres E poi nessuno si deve y stupire después nadie se se tiene que improvvisamente si liberano espantar magari in maniera violenta. si de pronto se liberan de manera muy violenta. Io credo che sia questo il Yo senso. creo que esto sea el sentido. Io passo il mio tempo Yo paso mi tiempo a incitare i a giovani incitar a los Palermo, jóvenes en Palermo a fare la guerra ai genitori. a hacer la guerra a los padres.
De pronto por esto, en las últimas elecciones, el 82% de los jóvenes de 18 a 32 años votaron por mí. Los padres un poco menos. Para decirlo de otra forma, yo para los padres, para los jóvenes de Palermo, soy un panda que utiliza el computador. Alcalde, creo que ha sido un honor, un placer escucharlo, pero sobre todo una alegría tenerlo en Medellín, a donde tanto lo admiramos. Muchas gracias. Así llegamos al final de este conversatorio que nos demuestra que la unión entre sociedad y Estado es la clave para tener ese cambio cultural que buscamos. Agradecemos a nuestros moderadores, al alcalde de Palermo por compartir con todos nosotros sus experiencias y a la alcaldía de Medellín por propiciar este espacio de reflexión y participación que le apunta a la transformación de esta ciudad que tanto amamos. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Feliz noche. A través de estas historias es como debemos conocer todas las estrategias de resiliencia, de cómo salir adelante, de cómo una ciudad unida puede lograr recuperar la institucionalidad. Todo esto que nos ha contado el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, es lo que debemos aplicar en Medellín y por eso la alcaldía de nuestra ciudad lo ha traído como invitado especial para que nos cuente estas experiencias y nosotros mismos las tomemos para que Medellín recupere pues el brillo, el que está buscando y que está muy cerca de lograr, pero en donde se necesita la ayuda de toda la población. Esperamos que hayan disfrutado esta transmisión especial de Telemedellín y nos vemos muy pronto en otra ocasión. Que tengan un resto de día muy feliz. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y hasta bien entrados los años 90, la ciudad de Palermo, capital de la isla de Sicilia, al sur de Italia, vivió una de las peores épocas de su historia en cuanto la mafia siciliana, como era conocida en todo el mundo, o la famosa Cosa Nostra, se apoderó de esta ciudad, se apoderó de su gobierno y prácticamente fue pues aislada del resto de Europa, formando un desgobierno que duró cerca de 40 años. Leoluca Orlando, 3 veces alcalde de esta ciudad, encabezó una brigada antimafia que le costó la vida a muchas personas, entre ellas varios jueces y gobernantes de esa isla. Mediante una serie de estrategias lograron empoderar a los ciudadanos, lograron que el gobierno italiano y el gobierno europeo volteara sus ojos hacia esa isla y se recuperara la gobernabilidad y se erradicara la mafia y esa imagen que tuvo la isla ante el mundo como una cuna de mafiosos. Eso es lo que nos viene a contar hoy en esta edición de Especiales Telemedellín, Leoluca Orlando, 3 veces alcalde de Palermo, actual alcalde de esa ciudad y que va a tener un conversatorio con nuestro alcalde Federico Gutiérrez en donde va a contar la historia que llevó a esa ciudad a caer en ese foso profundo de la mala imagen y del poder de la mafia, y cómo hicieron para revertir eso, para salir adelante y para estar hoy en día como uno de los referentes en la imagen de ciudades que se han recuperado. Es más o menos el mismo camino que se ha trazado Medellín, es la misma senda en la que está Medellín de salir adelante, de lavar su imagen y de ser una ciudad que deja atrás ese flagelo. Así que les estamos dando la bienvenida entonces desde la Caja de Madera aquí en Plaza Mayor
donde en contados instantes vamos a tener un conversatorio entre el alcalde de Palermo, Leo Luca Orlando, y nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, para compartir esa experiencia de cómo estas dos ciudades han salido adelante de un flagelo que no quisiéramos recordar y que no quisiéramos tener nunca más: la mafia apoderada de las instituciones. Bienvenidos a Especiales Telemedellín. Durante los años 40 y hasta bien entrada la década de los 90, la ciudad de Palermo, ubicada en la isla de Sicilia, al sur de Italia, fue escenario pues, de una toma por parte de la mafia que capturó el poder en esta ciudad y en esta isla, formando pues, un desgobierno que llevó al caos a esta ciudad y a esta región italiana, con una serie de estrategias en donde se empoderó al pueblo para que pues tomara las riendas de su ciudad, para que a través de la resiliencia y diferentes maneras de salir adelante lograran erradicar este flagelo que se hizo mundialmente famoso a través de la reconocida Cosa Nostra, como era conocida la mafia en ese país y en esa ciudad. Esas son las historias que nos viene a contar hoy en Especiales Telemedellín el alcalde de la ciudad de Palermo, Leo Luca Orlando. Él va a estar con nosotros contándonos cómo a través de una serie de estrategias lograron que esta ciudad saliera adelante, erradicara el problema de la mafia, la quitara de todas sus institucionalidades y fuera hoy lo que es un ejemplo ante el mundo de resiliencia, de cómo salir adelante, de cómo sanar heridas, cicatrices y de cómo ser con equidad social un espejo donde nos debemos mirar las ciudades latinoamericanas y en especial Medellín, que está buscando salir adelante a través de diferentes formas y estrategias que también conoceremos en la jornada de hoy. Le damos la bienvenida entonces a Especiales Telemedellín y que disfruten de esta transmisión especial.